Bien, bienvenidos a un nuevo video. Quiero explicarles en esta ocasión el desarrollo de la fase 3. Bien, en los lineamientos está lo siguiente. Dice fase 3 desarrollo. En esta fase el o la estudiante debe elaborar un documento de la propuesta innovadora desde casa según lo establecido en el esquema de la propuesta. Entonces prácticamente en la fase 3 debemos llenar este esquema de la propuesta y dice que lo llenemos en un documento de no más de 5 hojas que puede ser desarrollado en Word, hojas recicladas o de cuaderno. Luego de completar la ficha de la propuesta. Entonces aquí esta partecita es clave porque en todo caso el esquema de la propuesta debe ser llenado a partir de la ficha de la propuesta. Ahora, la ficha de la propuesta, ¿en dónde se llena? Vamos viendo. Acá está. En la fase de diagnóstico. Dice, una vez que él o la estudiante haya identificado una respuesta a las preguntas anteriores, eh, puede empezar a llenar los datos generales de la ficha de la propuesta. Entonces está aquí. Ahora, ¿qué datos anteriores? Entonces regresemos y revisemos nuevamente. Dice fase de diagnóstico. En esta fase, él o la estudiante debe realizar un análisis de un problema actual que se presente en su comunidad, para lo cual deberá responder las siguientes preguntas. ¿Qué problema o necesidad puedes encontrar en tu comunidad más cercana? Y desde tu formación técnica, ¿cómo puedes solucionar el problema? Entonces debemos buscar el problema o el proyecto o el título del proyecto y cómo vamos a solucionar. Entonces estos datos tienen que ir en la ficha de la propuesta. Ya, entonces, y con la ficha de la propuesta, una vez que planifiquemos y todo eso, tenemos que ya llenar el esquema de la propuesta. Entonces vamos a revisar unos formatos anteriores. Inicialmente se propuso hacer este proyecto que se llama mi primer proyecto técnico, aplicación de las 5 S en mi hogar. Entonces este de aquí es el problema planteado. Este es el que decía en el, aquí está, en la fase de diagnóstico. ¿Qué problema o necesidad puedes encontrar en tu comunidad? Entonces, debido al cambio de modalidad de estudio, resulta que se ha visto o se ha podido conversar con estudiantes y realmente se ha vuelto un poco, o se les ha dificultado más bien el trabajo ya desde casa, tomando en cuenta que, bueno, están en su casa, están en la comunidad y un poquito sí nos falta motivarnos para empezar a trabajar ya en cuestiones académicas dentro del hogar. Entonces, una de las propuestas que se hizo fue aplicar las 5 S en el hogar de manera que el estudiante las aplique como, digamos, una técnica de estudio para que pueda empezar a mejorar o organizarse de mejor manera en el hogar para realizar sus actividades académicas. Entonces, la propuesta fue la aplicación de las 5 S para, como les digo, mejorar ya el desarrollo, el desempeño académico en el estudiante en el lugar de trabajo, que en este caso es la casita. Entonces, en base a este tema, en base a esa necesidad, ya se planteó la ficha de diagnóstico. Entonces, en base a ese tema o a esa necesidad, se planificó ya la fase de diagnóstico, en la cual se llena la ficha de la propuesta, tal como indica en los lineamientos del ministerio. Entonces, aquí este es el formato que nos dan. Ya para llenarlo, aquí escribimos el nombre del estudiante, la comunidad, que en este caso es mi hogar, el docente, la persona que está a cargo, la fecha de presentación, el año de bachillerato, bueno, en este caso se ha planteado para primero, la figura profesional, el título que va a sacar el estudiante, el módulo formativo, las materias que van a intervenir. En este caso, en el caso del primero, siempre se recalca al inicio antes de entrar a los talleres, a manejar maquinaria a ver o solamente a pisar el taller, siempre se les inculca la partecita de normas de seguridad y de la misma manera 5 S. Entonces, al inicio pues se planteó de la misma manera, tal como que se trabajaba en forma presencial, se planteó esto, ¿no?
Ya, el objetivo general. Ahora, toda esta ficha ya se explicó en un video anteriormente. Voy a dejar en la caja de comentarios también cómo se llena. Entonces, esto es lo que ya se hizo en su momento. Sí, aquí están llenos ya la planificación, la fase de desarrollo. Aquí están unas preguntas que se debe responder de forma personal. Y hasta aquí llegaría la fase uno. Ya está lista la ficha de la propuesta. Ahora la siguiente fase es la fase 2. Vamos viendo qué es lo que había que hacer. En esta fase el estudiante debe realizar lo siguiente: relacionar el problema o necesidad con la fase 1, con los módulos formativos. Entonces aquí esta fase pues es esta de acá. Entonces, ¿qué nos pedía? Fase 2, planificación. Relación del problema o necesidad identificada con la figura profesional. Llena. Entonces, en esta partita igual está hecho un video en el que explico cómo hacer esta partecita. También los voy a dejar en la caja de comentarios, en la descripción del vídeo. Y luego dice información referente al tema. Esta información, como estamos hablando de las 5 S, entonces esto es información bibliográfica, ¿no? Y también nos pedí el cronograma. Entonces está hecho aquí desde la semana del 14 de septiembre y terminando la semana del 12 de octubre. Y aquí está la fase 1, la de diagnóstico, en la cual se hace la ficha de la propuesta. En la fase 2, la relación con la figura profesional, lo que está aquí no. La relación, la información y el cronograma. En la fase 3, que debemos hacer el esquema de la propuesta. Y en la fase 4, la demostración. Algo así sencillo. Bueno, ahí dependerá también de la persona que esté a cargo, el docente, que añada o rectifique o modifique este cronograma. Realmente esto está hecho en base a lo que piden los lineamientos, ¿no? Aquí está, en la planificación, la relación del problema de necesidad con los módulos de la figura profesional. Luego consultar en medios, revistas, información del tema. Y luego elaborar un cronograma. Entonces eso está acá. Y listo, terminada la fase 2. Vamos a la fase 3, la fase de desarrollo. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que yo hice, no? Resulta que, según el cronograma, entonces, en la fase de desarrollo, se establece que se debe hacer en 2 semanas. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que yo hice? En la semana número 3, les pedí al estudiante que aplique las 5 S en la casa. Que desarrolle el proyecto, prácticamente. Si en el proyecto hay que, por ejemplo, hacer dibujos, hay que hacer planos, en esta semana. Si, por ejemplo, aquí en esta semana ya, por ejemplo, estamos haciendo, qué sé yo, de algún tema en el que haya que, por ejemplo, reparar una mesa, una silla, eh, eso se debe hacerlo en la semana 3. Entonces, aquí yo aproveché para aplicar las 5 S. Sí, y entonces, ¿qué fue lo que hice? Entonces, eso está acá. La fase 3, desarrollo. Estamos hablando de la semana, de una de las 2 semanas. Entonces dice, en esta semana vamos a aplicar las 5 S que fueron estudiadas en la semana anterior, en la fase de planificación, para lo cual es necesario recordar cada una de las S con su respectiva teoría. Aquí se hace una recapitulación de qué es lo que significa cada una y qué es lo que se hizo en la semana, en una de las 2 semanas de la fase de desarrollo. Actividad: elabore 4 carteles iguales con el siguiente contenido, ubíquelos en 4 lugares diferentes dentro de su casa, socialice el contenido del cartel con los miembros de su casa en un momento en el que todos los miembros de la familia estén reunidos. Luego dice, los lugares sugeridos para ubicar los 4 carteles son en la mesa de trabajo del estudiante. Este es fundamental. Ellos deben ver todos los días el cartel, la cocina, tal vez una lavandería, tal vez una bodega, en los sitios en los que se hace actividad. El estudiante se puede hacer más de 4 carteles si así lo estime conveniente y ubicarlos de la misma manera en los lugares que a su criterio sea necesario implementar para también recordar el cartel. Puede también decorar el cartel de la manera que mejor estime conveniente, hasta la creatividad. Y igual
Se les ha pedido que hagan hojas, pueden ser láminas, hojas de papel bond, de cuaderno, de carpeta, recicladas, lo que tengan. ¿Y qué es lo que se hizo? Esto se hizo en la semana 3. Entonces, el estudiante en la semana 3, en la fase de desarrollo, en la primera semana de la fase de desarrollo, hizo esto, elaboró 4 carteles de los mismos, a su criterio si quería hacer más podía haberlo hecho, y se lo ubicó ya en sitios estratégicos de la casa. Entonces aquí en esta semana estamos aplicando ya las 5 S, estamos aplicando el proyecto, estamos dando solución ya a la necesidad. Esa sería entonces lo que es parte de la fase 3, la primera semana de la fase 3. Aplicamos, conversamos en casa, bueno, aplicamos los 5 S, se puso los carteles, conversamos en el hogar, con los padres, con los hermanos, con las personas que viven ahí, qué significa cada una de las palabras. Se aplicó de manera que eso sea asimilado tanto por el estudiante como por las personas que están en su entorno, para que sea aplicado y mejore las condiciones de trabajo del estudiante dentro del hogar. Listo, terminamos la primera semana de la fase 3 y luego ahí sí viene esta partecita. Ahí como que ya nos toca hacer esto. Entonces, según lo establecido en el esquema de la propuesta. Entonces, como tenemos en la fase de desarrollo 2 semanas, en la primera semana aplicamos las 5 S y en la siguiente semana desarrollamos el esquema de la propuesta. Entonces, el esquema está acá. Ficha, que era la parte 1. Y aquí está el esquema de la propuesta. Y ojo aquí tenemos unas preguntas que están en la ficha de la propuesta, pero aquí dice después de realizar la propuesta. Entonces esto debemos hacerlo en la fase de desarrollo, en la segunda semana. Entonces esto está pendiente de realizar. Y aquí está el esquema de la propuesta, que es lo que debe ir. Objetivos, mire, aquí están los objetivos que ya se planteó anteriormente. Definición del problema ya estuvo planteado. Fase de planificación, esto ya se planteó. La fase de desarrollo. Revisar y analizar la información recopilada, utilizando técnicas de recopilación de información. Recopilación de la información. ¿Cómo se recopila la información? Mediante encuestas, entrevistas, cuestionarios, grupo vocal. Se puede hacer una entrevista grupal a docentes, padres, compañeros de aula, utilizando WhatsApp, Microsoft Teams, llamada telefónica, videoconferencias, entre otros. ¿Para qué hacemos esta actividad? Para recaudar información respecto al tema. Yo en mi caso he hecho sobre las 5 S, pero ¿qué tal si fue un tema que no se puede a lo mejor encontrar en internet? O a lo mejor es un tema que atañe al hogar, o a lo mejor es un tema que la única forma que se pueda obtener información sea preguntando a la familia. Entonces ahí se debe aplicar una de estas técnicas para poder establecer información. Ya dependerá del tipo de proyecto que se haga para que se aplique estas técnicas de recopilación de información. En este proyecto, como se hizo las 5 S y en las 5 S hay información en internet, entonces ya no se realizó estas actividades y se optó por descargar e incorporar la información de internet. Y lógicamente esa información, luego de un análisis, se debe ya aplicar. Entonces, este esquema de la propuesta es el que está aquí. Entonces, aquí, mire, ¿qué es lo que dice? Entonces dice, tema de la propuesta, mi primer proyecto, esto en dónde está. Entonces aquí, mire, aquí está. El nombre de la propuesta, aquí está. El nombre de la propuesta, esto lo copiamos acá. Luego el nombre, año, curso, el módulo formativo, aquí están las materias que intervienen en el proyecto. ¿En dónde están las materias? Igual hay que poner las materias que se pone acá. Luego dice justificación, esto de aquí se redactó.
Argumentar las razones por las cuales se realiza la propuesta. Entonces, este texto le dejé, pero bien podemos eliminarlo, ¿no? Esto es para recordar qué es lo que hay que hacer. Entonces, esto se redactó. Mire, dice, esta propuesta se realiza por la necesidad de representar que se presente en cada hogar en el cual se debe optimizar las condiciones de trabajo académico de los estudiantes, los mismos que al estar en esta nueva modalidad de estudio, su entorno de trabajo ha cambiado, por lo tanto la aplicación de las 5S permitirá que el estudiante desarrollar sus actividades académicas de la mejor manera en un ambiente óptimo. Entonces, este de aquí, aquí estoy justificando, ¿no? El proyecto que sea que ustedes están haciendo lo debemos justificar acá en palabras. Luego dice objetivos. Los objetivos deben estar relacionados con la problemática. Ahora, ¿los objetivos de dónde sacó? Entonces, este objetivo general y estos objetivos específicos están en dónde? En la ficha de la propuesta. Entonces, esto de aquí copiamos acá. Ahora, ni tanto de pronto a lo mejor copiar. Se debe también trabajar con el siguiente criterio. Nosotros ya pasamos una semana, la semana anterior a esta, a la que estamos haciendo esto, en la que ya aplicamos las 5S. Puede que a lo mejor ya luego de aplicar esto, a lo mejor nosotros cambiemos a lo mejor en algún criterio la forma de cómo plantear los objetivos. Entonces, en la ficha de la propuesta se planteó así. Pero qué tal que a lo mejor luego de realizar el proyecto yo le vea y diga, no, estos objetivos de pronto están mal o debemos modificarse. Y los objetivos se deben reescribir acá, ya en el esquema de la propuesta, ya sean los mismos que estén aquí, que se han mantenido, o digamos si hay algún cambio, aunque no debería haber cambios porque los objetivos deben ser claros tanto al inicio para que sean cumplidos al final. Pero como puede pasar, entonces eso también se debe tomar en cuenta. Entonces, repito, los objetivos que están aquí se deben leer, analizar y pasarlos acá, copiarlos acá, ya sea de forma literal tal como está o como les digo tal vez con alguna modificación, pero sí debería ser a lo mejor mínima porque el objetivo debe estar claro desde el inicio. Luego dice fase de diagnóstico, definición del problema actual, esto en donde está la propuesta de soluciones. Aquí está, mire, seguimos en la ficha de la propuesta. Entonces aquí está la definición del problema y la propuesta de soluciones. Esto de aquí pasamos acá. Definición de la propuesta y propuesta de definición del problema y bueno, aquí dice definición del problema y propuesta de soluciones. Entonces pasamos acá, ¿no? Entonces pasamos acá desde la ficha de la propuesta hasta el esquema de la propuesta, ¿no? De la misma manera, todo esto debe ser leído nuevamente, analizado, de manera que este sea ya el esquema final, el proyecto en sí, con las modificaciones que competen. Luego dice fase de planificación. Ahora, según el esquema de la propuesta, aquí está, fase de planificación. Mire, aquí dice elaborar un cronograma. Entonces, ese cronograma, ¿en dónde está? En la fase 2. Entonces, el cronograma que está en la fase 2 la vamos a pasar al esquema de la propuesta. Mire. Entonces, aquí está. Fase de planificación, cronograma. Ya está, le pasamos el cronograma. Repito, desde la fase 2 en la que hicimos el cronograma al esquema de la propuesta. Entonces, aquí estamos recopilando todo lo que se hizo en las semanas anteriores. Luego dice, determina los recursos humanos, materiales, técnicos. Ya. Entonces aquí está los recursos humanos, estudiante, docente, asesor, familia que interviene en el acompañamiento del proceso, ¿no? Materiales, como hicimos 4 láminas, más o menos se puso valores estimados, a lo mejor se utilizó más cosas aquí, ¿no? Eso es algo básico o estándar, a lo mejor algo general que se puso como ejemplo. Pero puede estar modificado dependiendo de lo que utilizó el estudiante. Aquí se debe aclarar realmente que no se debe incurrir en gastos, eh, hay que evitar cualquier tipo de problemas en ese sentido. Recursos técnicos, tal vez teléfono celular con cámara, la planificación que envía el docente, tal vez semanal, tal vez a lo mejor le envió la planificación ya para todo el proyecto.
Luego dice en la fase de desarrollo, mire, aquí está, fase de desarrollo, recopilación de la información. Aquí está la recopilación de la información, pero ¿qué información? Aquí se puso qué son las 5 S y eso de dónde salió o eso en dónde está. Eso está en la fase de planificación, mire. Entonces, la información referente al tema que está en la fase 2 se copió a la fase de desarrollo, a la parte de recopilación de la información. Ojo aquí, repito nuevamente. Esta información, debido a que se hizo un tema que tiene teoría y que se puede encontrar en internet, se copió directamente, se simplificó, se adaptó a la realidad de la institución y se propuso. Y en el caso de que, por ejemplo, planteen algún proyecto en el cual no se puede encontrar información en internet, repito nuevamente, la forma de buscar esa información es a través de una encuesta, a través de una entrevista, cuestionario, grupo vocal. Esta es la manera de cómo hacer. Luego dice que se debe poner la fundamentación, localización, beneficiarios, procedimientos, resultados. Esta partecita de aquí, ¿en dónde está? Mire, esta partecita de aquí no está en la fase 2, está aquí, mire. Aquí está investigación. No, acá está. Desarrollo. Recopilación de la información, fundamentación, localización, beneficiarios, procedimientos y resultados. Entonces, mire, esta partecita de acá, igual que está en la ficha de la propuesta, debe analizarse, se debe revisar, se debe replantear si es necesario y copiarla a la partecita acá. Esta fundamentación, localización, beneficiarios, resultados. Y pienso que aquí en el procedimiento, en los resultados se deben ya especificar qué es lo que se logró ya con el proyecto, con el objetivo, porque eso ya fue hecho la semana anterior. Entonces, lógicamente, los resultados que se plantearon al inicio en la ficha de la propuesta, a lo mejor varió, cambió, tal vez fue algo adicional, pero siempre debemos buscar la manera que concuerden, no tanto la ficha de la propuesta como el esquema. Tiene que haber coordinación entre los dos documentos. Y luego lo que yo les decía que se debe llenar unas preguntas, recordemos de dónde estaban. ¿Dónde está? Aquí está. Cuando hicimos la ficha de la propuesta en la fase de diagnóstico, se plantearon estas preguntas, unas preguntas antes de elaborar la propuesta y unas preguntas después de elaborar la propuesta, después de realizar la propuesta. Entonces, esto de aquí se debe anexar a los resultados. Y aquí es en donde el estudiante debe llenar con su criterio personal cada uno de estas preguntas. Luego dice fase 7, acción y demostración. Dice el estudiante elaborará una presentación en papelógrafo, cartel o de haber recursos mediante una presentación en PowerPoint, en la cual deberá exponer el proyecto de las 5 S a su familia. Además deberá tomar fotografías y videos de la presentación, la cual se realizará en la semana del 12 al 16 de octubre. Estamos diciendo que ya estamos aquí en la fase 7 indicando lo que se debe hacer a posterior, ¿sí? Entonces, ahorita estamos en la fase de desarrollo y ahorita debemos cumplir esto. Una vez que salgamos de esta semana con esta fase de desarrollo, en la siguiente semana aquí ya vamos a aplicar ya. Vamos a realizar la exposición y con eso terminar el proyecto, ¿sí? Ahora, al final se establece un anexo en el cual se debe detallar o citar lo que se hizo para solucionar el problema. Entonces, en este caso, hicimos nosotros carteles para aplicar las 5 S. Aquí, de hecho, se podría haber también anexado fotografías de los estudiantes aplicando las 5 S, tal vez la fotografía de este cartel pegado, a lo mejor en la cocina, pegado en la mecánica, pegado en el garage, en una bodega, en su sitio de trabajo, en su mesita de trabajo, en su cuarto, en la pared, para que se vea ya la demostración, ¿sí? Y esto, en dónde se direcciona, mire, aquí está procedimiento. El detalle de los carteles se encuentra en el anexo 1. En el procedimiento, aquí se estableció que se debe hacer los carteles
y aquí se direccionó, mire aquí, procedimiento, anexo 1, y en el anexo 1 está el cartel. Como les digo, si en el caso de que, por ejemplo, estén haciendo, por ejemplo, el proyecto de diseñar una mesa, aquí deben ir en el anexo los planos. Si está, por ejemplo, reparando a lo mejor una silla, aquí debe ir las fotografías de la silla y demás documentos que se generen una vez que se realiza el proyecto. Bien, este es un ejemplo, una forma de cómo desarrollar el proyecto. Siempre yo personalmente puedo a lo mejor involuntariamente tal vez no citar algún tipo de detalle. Entonces yo les rogaría que también en el caso de encontrar alguna observación, pues no duden en manifestarme. Siempre el trabajo mancomunado pues hará que eh, los estudiantes trabajen de mejor manera, con nuevas ideas, con temas que puedan desarrollar. Terminamos este proyecto y hacemos la demostración y continuamos haciendo el otro proyecto, el siguiente, aplicamos lo mismo, pero con diferente tema. Entonces es muy importante que se planteen temas que estén llevados a la realidad de cada estudiante y para solucionar problemas que tienen o que tengan a nivel familiar respecto a el trabajo en sí en la parte técnica. Bien, pues hasta aquí sería ya el desarrollo de la fase 3 del proyecto, como vemos, en el cual se ha hecho el esquema de la propuesta y como ustedes pudieron notar, el esquema de la propuesta es la unión, es la recopilación de los temas que fueron desarrollados en la ficha de la propuesta, que fue parte de la fase 1 de diagnóstico, de la fase de planificación y de la primera semana de la fase de desarrollo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado ya al desarrollo de la fase 3 del proyecto. Como vimos, para el desarrollo de la misma se tomó en cuenta datos que están en la ficha de la propuesta que estuvo en la fase 1, datos de la planificación que estuvo en la fase 2, lo que se hizo en una de las 2 semanas de la fase de desarrollo, y con lo cual pues se armó ya en conjunto el esquema de la propuesta que se muestra aquí. Entonces les agradezco mucho que envíen mi video y ojalá lo puedan compartir pues para seguir creciendo en este canal. Muchísimas gracias.